En el siguiente video vamos a ver el proceso para realizar un recorte complejo. Hablamos de un recorte complejo cuando hay zonas de transición. Vamos a ver un ejemplo. Un recorte complejo sería, por ejemplo, el cabello de la niña, ya que hay zonas de transición, es decir, la combinación del sujeto con el fondo. También podría ser un recorte complejo el follaje y todos aquellos que tengan zonas de transición entre el sujeto y el fondo. Para comenzar este recorte complejo vamos a duplicar la capa fondo, como hacemos en todos los trabajos que venimos viendo, y vamos a crear una capa que sea de color. Voy a seleccionar un color. Con el tachito de pintura se lo aplico. Lo vamos a dejar ahí. El siguiente paso es ir a canales. En canales tengo que buscar la versión más contrastada de la foto. Entonces voy al canal rojo, que me da una versión en blanco y negro, a la versión verde y a la versión azul. Generalmente siempre la versión azul va a ser la más contrastada. Vamos a elegir esa y vamos a hacer una copia de esta capa. La duplicamos. Vamos a trabajar sobre la copia. Vamos a hacer una edición destructiva, por eso no vamos a agregarle una máscara, porque luego la vamos a desechar. Lo que tenemos que lograr es que nos quede una imagen totalmente blanca y negro. Negro va a ser el sujeto que queramos recortar y blanco todo el fondo. Vamos a imagen, ajustes, niveles. Vamos a llevar para adentro las palanquitas para tratar de colocar lo más negro posible el sujeto y blanco el fondo, las altas luces. El límite nuestro va a ser el no perder detalles. Por ejemplo, si yo aumento mucho esto, ya pierdo el detalle de dónde comienza mi recorte. Entonces lo tengo que aumentar hasta no perder de vista esos detalles. Hay ciertas imágenes que va a ser más fácil que otras para poder colocarle negro al sujeto y blanco al fondo. Damos OK. Y ahora voy a tomar el pincel negro y voy a pintar todo el sujeto. Todo lo que quiera recortar en realidad. Sin pasarme a lo blanco. Las zonas de transición no se pintan. Voy pintando lentamente para tratar de que quede lo más prolijo posible. Con la herramienta Zoom se pueden ayudar para poder hacerlo de la forma más prolija posible. Van regulando el tamaño del pincel y la dureza. Pueden ir marcando los bordes con un pincel más finito y luego con un pincel más grueso rellenar lo que está dentro.
Una vez que tenemos pintado de negro lo que queremos recortar, nos resta colocar de color blanco el fondo. Podemos usar la herramienta de sobreexponer o un pincel blanco. Voy a pasarle un pincel blanco. Tener cuidado de no tocar lo negro y no tocar las zonas de transición. Una vez que nos aseguramos de tener una imagen totalmente en blanco y negro, vamos a seleccionar el canal con la tecla Control o Comando sobre el cuadradito. Vamos a hacer clic y me va a hacer toda la selección. Vamos a hacer clic en la versión RGB para que se oculte la copia. Ahora nos dirigimos a capas. Sobre la capa, duplicado del fondo, vamos a aplicar una máscara de capa. La seleccionamos y añadimos una máscara de capa. Ahí vemos cómo se realizó el recorte. Vamos a invertir la máscara. Para esto tocamos la máscara y hacemos control y latina. Vamos a ver cómo quedó nuestro recorte. Vemos que hay partes por mejorar. Siempre que recortamos pelo queda como un halo blanco alrededor que tenemos que tratar de ir mejorando. Vamos a crear una capa, una copia de esta capa, por las dudas que nos equivoquemos. Vamos a hacer clic sobre la máscara, clic derecho, perfeccionar máscara. Y acá podemos mejorar estos bordes. Nos muestran la versión de negro, en el fondo que teníamos. Voy a utilizar la versión en negro y con el pincel vamos a ir viendo. Por ejemplo, hacemos acá y vemos que va quitando eso blanquito. Le vamos a dar OK. Vamos a colocarle el fondo que verdaderamente va. Colocar. Yo por ejemplo traje este fondo. Es OK, lo vamos a poner por abajo de la capa. Acá vemos que es muy importante el fondo que vayamos a elegir. No todos los fondos quedan bien, hay que ir probando en el caso que ustedes quieran hacer este tipo de fotomontajes, porque por ejemplo con este fondo ya no se notan tanto esas imperfecciones como si pasaba
con el fondo fucsia. Hay que tratar de encontrar un fondo que sea de colores más o menos similares al de la foto original. Voy a borrar esta capa y voy a duplicar esta otra. Estas capas de color de fondo las voy a quitar porque no las necesito más. Vamos a hacer clic sobre la máscara, vamos a hacer control clic para que la seleccione. Nos vamos a acercar para tratar de mejorar ese bordecito blanco que nos ha quedado en el recorte. Vamos a ir a selección, modificar, contraer y por ejemplo vamos a contraer 2 píxeles. Vemos cómo se hizo un poquito para adentro y ahora puedo ir con mi pincel en color negro, y pintamos todo eso que está afuera de la selección. No me puedo correr para adentro porque tengo la selección. Y voy a borrar todo, voy a dejar solamente el pelo para poder mejorar esas partecitas. Vamos a dejar solo el pelo. Y a esta capa le vamos a colocar multiplicar para que se integre con el fondo. Habilitamos la otra capa y ahora sí, seleccionando la máscara, con mi pincel puedo ir pasando. En realidad tendría que hacerlo bien chiquito y con poquita dureza, menos opacidad para que no sea tan brusco. Y voy arreglando y tomando esa máscara de cabello que hice por debajo, que se multiplicó con el fondo, se combinó. Entonces ya lo puedo tomar con el pincel. Todas las partecitas, como se oscurece el pelo. Las zonas de transición las arreglo. Ver acá que tiene un bordecito blanco. Vamos arreglando acá que tiene blanco. Todas estas partes de transición, de fondo. Ya tenemos el recorte listo. Ahora para que se integre bien, lo que tenemos que hacer es que se iguale un poco el color de la niña en el fondo o del objeto que ustedes tengan. Para esto vamos a usar el equilibrio de color. Vamos a tildar esta opción para que solo afecte a la capa que esté inmediatamente abajo, es decir, a la niña. Podemos poner un poco, por ejemplo, de magenta. De rojo, amarillo. Para ser un poco más integrada.
También podría contrastarlo un poco más en el caso que necesite, o hacerla más oscura, más blanca, acá con la curva. Tildando esta opción aplica solamente a la capa de abajo, entonces la puedo hacer más clara o más oscura para tratar de integrarla. De esta manera quedó el recorte complejo. Ustedes tienen que intentar de hacerlo con la mayor prolijidad posible, tomándose todo el tiempo que puedan, para lograr que las imperfecciones sean mínimas y las puedan ocultar con todos esos retoques que vimos en el video. Pueden intentar realizar todo el proceso con una foto o imagen de internet que ustedes quieran.